Alexa Torres, la caída de un 50% a un 14%, y lo que nadie está diciendo en serio. Hablemos de esta participante, Alexa Torres, en la Casa de los Famosos, para hablar un poco sobre también de estas estrategias y de lo que sucede cuando existe la traición. Es un video donde puedes reflexionar, no solamente en un juego, en un reality, sino también en tu vida personal. Porque aquí también nos gusta aprender de las dinámicas sociales y relacionales. Alexa Torres entró con el 50% de votos asegurados. Hoy tiene el 14% y la mayoría de los comentarios que le hacen no analizan qué pasó, la insultan. Hoy vamos a hacer lo que el internet no está diciendo. Entender realmente qué pasó con Alexa Torres. El punto de partida, ¿por qué la amaban tanto? Alexa entró como la favorita indiscutible, una comunidad enorme en TikTok, presencia magnética y una personalidad que el público leía como autenticidad pura, directa sin filtros, la que decía lo que otros callaban, la que en un reality lleno de jugadores calculadores, ella parecía la única que simplemente era real. Eso es oro en televisión, y lo fue durante un tiempo. El patrón que el público fue viendo. El problema con la autenticidad sin autocrítica es que con el tiempo se convierte en otra cosa. El público fue viendo episodio tras episodio, una serie de patrones que combinaron la narrativa, el doble estándar. Ella peleaba en los almuerzos, interrumpía, confrontaba, y cuando Carola o Mariana hacían lo mismo, de repente la comida era sagrada. Cuando ella gritaba con honestidad, cuando los demás gritaban, era un ataque personal. Esa asimetría es difícil de no ver en un 24/7, sobre todo los televidentes del en vivo. La acusación también a Juanda Caribe, que fue al comienzo, este es el episodio más grave de su participación, tomó un gesto coloquial costeño, él tiró el chupo, que cualquier colombiano de la costa, un costeño, entiende como una expresión popular, y lo convirtió en una acusación de acoso sexual. El efecto también fue inmediato. Juanda quedó señalado públicamente, ella quedó como una víctima y nadie pudo cuestionarla sin parecer que estaba del lado del acosador. Eso no es una malinterpretación inocente, es usar el lenguaje del daño real para obtener poder social dentro de la casa con consecuencias reales. Después vemos el llanto como una deuda social. Cuando no le dieron el beneficio para ver el video de su familia, lloró. Y eso es comprensible. El encierro es real, la nostálgica es real, el patrón problemático está en lo que siguió, una pelea al día siguiente con toda la casa. Como si los demás le debieran algo por su dolor. Eso no es vulnerabilidad, eso es monetizar emocionalmente el sufrimiento propio. Y eso lo hizo miles de veces. Cada vez que no se ganaba un beneficio cuando había un video familiar. Y siempre lo ha hecho. Todos esperan siempre esa manipulación de ella. Hoy en día. Ya es demasiado predecible su juego. Ahora vamos bien, otros patrones. El servicio de los hombres. Tevi le planchaba la ropa, le planchaba el pelo, Alejandro le empacaba la maleta, o si no era Tevi, le llevaba también un café en las mañanas a Alejandro. Eso no sucede en el vacío. Es una dinámica donde alguien tiene rabietas cuando las cosas no salen como quiere y el del lado aprende rápido que es más fácil hacer lo que dice y no ponerse a discutir. ¿En qué momento resulté planchando un pelo en vez de estar durmiendo, huevón? Oye, pero no han abierto acá para las... El momento que decidiste ser amigo mío. ¿Volviste a timbrar? Ella nunca tuvo que pedir con agresividad. Basta con todo este historial. Los berrinches por pruebas de beneficio. Perder una prueba es frustrante para cualquiera. Pero cuando la reacción es consistente y desproporcionada, pelear, tener llantos, silencio castigador, eso revela una creencia de fondo. Yo merezco ganar, no como ambición, sino como convicción de que el resultado correcto es el que a ella la favorece. Cuando la realidad no coincide, la realidad también, entonces puede llegar a estar todo equivocado a su alrededor. Vamos a hablar de esta situación de hace poco. Es una idea bastante inteligente crear un personaje, el robot 413X4, para decir verdades que no se atreve a decir de frente. De hecho, vemos que antes de hacerlo, lo dijo al público. Pero me destaco por ser aparentero. Y ya es momento de hacerlo. Si lo quieren ver como una traición, el decir lo que siento, porque eso no es nominar ni posicionarse, no entenderé. Si termino quedando como la mala del cuento. Voy a hacer lo que ustedes no esperaban. ¿Qué pasa si soy traicionera? ¿Qué pasa si traiciono a Alejandro? Y eso tiene un sentido dramático, crea distancia emocional, le da una estructura a la confrontación. El problema de esto fue la ejecución de este personaje. En el momento en que apagó el robot y salió ella. ¿Cómo dices tú que Colombia sea quien decida? Claro, no come.
Amor, ¿por qué lo vas a volver a meter ahí? Llamada. ¿Qué le falta? Le falta. Ah, ese güerito. ¿No? Llamada. Una amiga quiere hablar contigo. A ver, pásala. De una. María Lana. No, digo Alexa. Si yo te he dicho las cosas hasta el día de hoy, Alejandro, Sí. es por algo. No me gusta cómo haces que las vainas no están pasando y después me hablas como si nada. ¿A quién herido? Perdió esa estructura. Lo que siguió fue una pelea emocional donde Alejandro se mantuvo completamente frío y ella escaló. Y él usó esa escalada de inmediato para consolidar la narrativa que lleva meses construyendo. Ella es la inestable, yo soy el tranquilo. Ella es la que necesita atención, yo soy el servicial. Hay además un error técnico importante. Fue al confesionario a contarle al público lo que iba a hacer antes de hacerlo. Luego actuó de manera diferente a lo que había dicho. Alejandro lo notó y lo señaló después en cámara ante el público. Y si vas y lo dices, y si vas y le dices algo al público y luego actúas diferente, eso es dilapidario. No con una cámara donde no hay rebote. 1. 2. Una cámara es el público. Y usted va y le dice algo al público y luego viene y actúa de otra manera. De hecho, es dilapidario, compi. Alejandro Estrada entiende muy bien lo que es la cuarta pared, del cual hablaremos en un video siguiente. Ella la rompió sin darse cuenta. Aquí está la parte más incómoda de todo este análisis. Muchas de las cosas que Alexa dijo en la confrontación eran ciertas. Se lo dejas pasar y después actúas como si nada. Yo le llamo a eso conveniente. Hablando de Alexa, Alejandro. Fue honesta. Las preguntas que le dijo fueron reales. ¿Y si ser caballero es una estrategia? No, es parte de mi vida. Ah, Definitivamente la caballerosidad. ¿Dónde ha quedado en esta casa la caballerosidad? Ni ese discursito y no me lo traigan. ¡Wow! Y es lo que mucha gente piensa de Alejandro Estrada. Alejandro sí fue conveniente con ella. El polígrafo lo marcó en rojo cuando le preguntaron eso y meses después él mismo le dijo a Tevi que él fue muy notorio que jugó para ella. Todo el tiempo. Ella tenía razón en el fondo. La forma en la que lo entregó fue lo que permitió que Alejandro saliera ganando en esa conversación. En un debate, tener razón y perder es posible. Cuando el otro controla mejor las emociones del momento. Cuando el otro es mucho más frío y la otra persona está en caliente, está enfadada. Quitaba la cobija. ¿A usted se le quitó el robo cuando estaba en personaje y empezó a hacer Alexa? No, porque yo me vine. ¿Tú sabes algo? ¿Qué? Llegó un momento en que ya el robo no podía. Sí, no, espera, Hablando ahí eso es juntos. lo que pasó. Dijo, ya traigo a la otra, no sé qué. Llegó Se bajó, y- se subió y ya y la me Alexa. hizo las preguntas. No, Yo- hombre. Así que la gente le va a dar la razón al que está en frío. Eso fue exactamente lo que pasó. El público no la abandonó porque encontró algo mejor. La abandonó porque el personaje que amaba resultó ser solo una parte de una persona mucho más complicada. Al principio la autenticidad era magnética. Eso era lo que veía esa gente, el fandom de ella. Con el tiempo, el público fue viendo que no era que dijera verdades incómodas, era que sus verdades eran las únicas que valían. Me adelanto y destruyo yo los especialistas. Ah, no, perdón. Porque, uy, qué Ahora lo pereza. tuyas tú. Qué pereza contigo. Ahora lo tuyas tú. Te agarras tus Qué atributos. pereza. Te agarras tus atributos. Adelante. Yo fui la que los dejé. Listo. Bueno, Alexa nos dejó. Como sea cada uno por su lado. Como ha dejado a Tevi 200 veces. A mí me sacan de ese cuento de que me quieren salvar y proteger a cada Alexa, rato. listo, nadie. Yo no Es la quiero manera que saber ustedes a están haciendo. Que los demás tenían que aguantar sus gritos, pero ella se ofendía si los demás alzaban la voz, que acusaban sin pruebas y raramente ella pedía disculpas, que lloraba para obtener y peleaba para castigar. No fue un momento donde el público dijo basta, fue una erosión. Episodio tras episodio, el activo se fue depreciando. Cuando Alexa tenía el 50%, su fandom dividía votos para salvar también a Tevi y Alejandro. Ellos avanzaron en parte gracias a la comunidad de Alexa. Ahora que ella es la señalada, los teams de ellos se lavan las manos y quieren sacarla. Estas son algunas cosas que dicen en redes sociales de ella. La lealtad del fandom en los realities siempre ha sido unidireccional. Fluye hacia el ídolo, no desde él. Eso no es traición, es simplemente cómo funciona, pero es lo más injusto de todo lo que ha estado pasando últimamente. Con tu juego de provocación He dicho que... he y hecho las bastante estrategias del para zorro hacer viejo. un mueble. He dicho que he hecho bastante para hacer un mueble, pero no que he hecho igual o más que Carola. Lo resaltaste. Lo recalcaste. En defensa de Alexa, podríamos decir que Alexa tiene razón sobre lo que ha dicho sobre Alejandro Estrada. Lo señaló antes que nadie, de la manera más directa posible, en el peor momento posible para hacerlo, y pagó el precio completo. Sus patrones problemáticos son reales. El doble estándar, la acusación a Juanda, el uso del llanto como herramienta. También al comienzo recordemos que ella invadía espacio personal. Después decía que ya no era correcto porque lo hacía Carola, porque lo hacía sus compañeros. También es real que estaba encerrada más de 100 días bajo presión constante, viendo cómo el juego se movía en su contra sin poder frenarlo. Y solamente se dio cuenta cuando ya lo había perdido todo.
Eso no justifica todo, pero sí contextualiza la narrativa de lo que hemos visto de Alexa Torres. El público que la insulta hoy en día en redes sociales no está analizando su juego. Está haciendo exactamente lo que Alexa haría con alguien que no le cae bien. Atacar sin argumentos. La ironía es pesada, pero realmente existe. Así se está moviendo esta situación. Así que, moraleja de esta historia. Tener razón no sirve de nada si la forma en que la dices le da al otro la narrativa que necesitaba. A veces la persona equivocada gana simplemente porque supo cuándo callarse. No soy capaz de pelear con ustedes. Entonces, si no es capaz de pelear con nosotros, ¿por qué no piensa antes de hablar lo que Porque soy dice? reactiva y lo saben. ¿Ah?